Buenos días, mi nombre es Camila Soto, soy enfermera clínica de servicio intermedio médico neurológico de la Red Salud UC Christus. Y ahora vamos a hablar de las generalidades de la oxigenoterapia. Cuando hablamos de la oxigenoterapia es cuando administramos oxígeno sobre la concentración normal del ambiente, que se refiere a un 21% de oxígeno con fines terapéuticos. O sea, lo vamos a tratar como un medicamento. Tiene como objetivo revertir la hipoxemia y la disminución del trabajo miocárdico y respiratorio. ¿A qué nos referimos con el 21%? Es que la composición del aire corresponde a un porcentaje de lo que es este gas en el total del aire, siendo un 21%, y de ahí nos vamos a referir a la fracción inspirada de oxígeno, que corresponde ambiental o al 21%. ¿Por qué necesitamos aumentar la concentración de oxígeno o administramos oxígeno directamente? Que al aumentar la concentración, la proporción del oxígeno inspirado, aumentamos el gradiente de concentración alveolar arterial. Por lo tanto, se va a favorecer el paso desde el territorio alveolar al capilar por la difusión, ya mayor concentración en el alveolo. ¿Ya? Y de esta manera, al normalizar la presión arterial de oxígeno, se reduce esta estimulación de los quimiorreceptores, que nos va a disminuir por consiguiente el trabajo respiratorio, lo que estemos haciendo eh, eh, para complementar este déficit. ¿Cuáles son las condiciones de administración del oxígeno? Necesitamos que sea dosificado, controlado, humidificado y de forma continua. Ya no puede haber una interrupción abrupta de este medicamento. Cuando hablamos de hipoxia hipoxémica, la hipoxia es la reducción de la oxigenación a nivel tisular, ¿ya? Y la hipoxemia a nivel arterial, ya nos baja la presión de oxígeno a nivel de arteria. ¿En qué momento lo vamos a ver? Cuando hay una alteración en la relación de la ventilación versus perfusión, una hipoventilación alveolar, cuando hay un aumento del cortocircuito intrapulmonar o shunt pulmonar, que se refiere a la obstrucción de estas ramas alveolares, aumento del espacio muerto fisiológico, que en el caso de que nosotros tenemos naturalmente un espacio muerto anatómico, que se refiere a las partes del sistema respiratorio donde no se realiza intercambio gaseoso, y le agregamos un espacio muerto que ya es fisiopatológico, digamos que el espacio muerto alveolar, ¿ya? Y ahí vamos a tener nuestro espacio muerto fisiológico. Y cuando tenemos trastorno de difusión. Hipoxia no hipoxémica, ¿ya? Son razones de que no tenemos necesariamente una baja de concentración de oxígeno arterial, pero sí estamos utilizando mucho más el oxígeno. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, cuando hay un shock, hipovolemia, disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula, teniendo una menor afinidad al oxígeno, disminución de la presión parcial de oxígeno, ya, o la cantidad del gas inspirado que se puede dar en cambios de presión por altura. Mientras más altura tenemos, menos presión de oxígeno vamos a estar inspirando, y intoxicaciones por gas, sobre todo estos gases que tienden a unirse o tienen mejor afinidad con la hemoglobina, por ejemplo, el monóxido de carbono. Y aquí donde nuestra valoración como enfermeros y enfermeras es súper importante, es un factor clave, porque nosotros tenemos un seguimiento de los pacientes de forma continua, por lo tanto vamos a detectar de forma precoz ciertos cambios, y ahí es donde tenemos que estar súper atentos. Vamos a evaluar signos de hipoxia, alteración del patrón respiratorio, cambios conductuales o estado mental alterados, que son signos del deterioro temprano del intercambio gaseoso, y ya poco más avanzado con cianosis periférico central. Tenemos una dinámica más o menos de lo que podemos llegar a ver. Es por eso que la evaluación que tenemos que hacer por sistema es súper importante. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrarnos con pacientes que pueden estar confusos, agitados, y que no tengamos otra razón de esta alteración. Es súper importante la aplicación rápida
y de emergencia del oxígeno, ya del área cardíaca. Podemos presentar taquicardia, extrasístole, paciente hipertenso, y ya cuando se alarga esta falta de oxígeno a nivel arterial o hipoxia o hipoxemia, puede presentar bradicardia y hipotensión. Del área respiratoria, donde hay algo un poco más visible, con pacientes disneicos, taquipneicos, usando musculatura accesoria para respirar, aumentando su trabajo respiratorio, ¿ya? Y también vamos a ver a nivel de la piel, pacientes con su piel fría, pálidos, y si vamos a ver o no cianosis peribucalo-central, siendo la central una hipoxemia un poco más grave. De la gasometría, ya lo vamos a ver una vez que nosotros ya tenemos al paciente, no nos vamos a esperar estos valores para aplicar oxígeno, ya, pero la gasometría nos va a ayudar posteriormente a regular la aplicación de la terapia. En la gasometría es importante, de forma general, saber los valores de presión de oxígeno. Ya se va a considerar una insuficiencia respiratoria con una presión de oxígeno menor a los 60 milímetros de mercurio, y va a ser global una vez que se me agrega la hipercapnia o el aumento de la presión de CO2. ¿Ya? Importante saber esta información porque una vez que yo tengo acá al lado derecho, donde se ve este esquema, la hemoglobina va a perder afinidad de forma abrupta una vez que yo tengo una presión parcial de oxígeno menor a los 60 o 50 milímetros de mercurio. Entonces la gravedad del paciente va a ser mucho más importante. Consideraciones importantes a la hora de utilizar el oxígeno como terapia, y qué vamos a usar y qué flujo le vamos a dar a nuestro paciente. Vamos a considerar ciertos factores, ¿ya? La edad es importante porque la hipoxemia no es sinónimo de insuficiencia respiratoria per se. Hay que recordar que la presión de oxígeno va disminuyendo con la edad, por lo tanto, periodo 80 años vamos a considerar una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, casi prácticamente de lo normal. Sin embargo, para un paciente que tenga 20 años no va a ser considerado normal. Antecedentes del paciente, tenemos que preguntarnos si tenemos un paciente que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como EPOC, si es cardiópata, si es anémico, etcétera, y si es que, por ejemplo, él estaba necesitando oxigenoterapia domiciliaria en algún minuto. El esfuerzo respiratorio, que tiene que ver con la frecuencia respiratoria, el tiraje, el pulso paradójico que tenga este paciente o dificultad para hablar, o que podemos tener una respiración no coordinada tóraco-abdominal, aleteo nasal, etcétera, que nos va a mostrar la gravedad o la importancia de aplicar oxígeno rápidamente. Por lo tanto, si tenemos pacientes en esas condiciones, no vamos a esperar una gasometría para asistirle, ¿ya? El estado mental del paciente, como comentaba anteriormente, si no hay una razón distinta relacionado con problemas respecto al oxígeno, a la oxigenación, es también un factor súper grave. Entonces vamos a aplicar también oxígeno de forma rápida para asistir a ese paciente, ¿ya? Es importante también evaluar el estado hemodinámico del paciente, si tiene anemia conocida o probable, el estado cardíaco del paciente y criterios de sepsis de este paciente. Consideraciones especiales, como hablaba anteriormente, respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, pacientes con enfermedad aguda, con fibrosis quística, enfermedades respiratorias, con síndrome de hipoventilación o alguna enfermedad neuromuscular crónica o musculoesquelética que nos van a poner ahí un límite con la saturación de oxígeno entre 88 y 92. Tenemos que recordar que estos pacientes necesitan esta saturación para tener un trabajo propio muscular, ¿ya? Un estímulo para ellos para seguir manteniendo su trabajo respiratorio. Complicaciones que podemos tener con la aplicación de oxígeno, tenemos la hipercapnia, ¿ya? O aumento de la presión de CO2,
que algunos pacientes, como vimos anteriormente, son retenedores crónicos de dióxido de carbono, por lo tanto, administrar altas dosis de oxígeno va a atenuar el estímulo que ejerce sobre el centro respiratorio, por lo tanto, se va a dificultar en él posteriormente tanto el retiro del oxígeno y también el aumento de la CO2. Atelectasia asociada a que la concentración de oxígeno administrada en alto porcentaje, 80%, 100%, de forma continua, mayor a 24 horas, puede producir la desnitrogenación de los alveolos, que puede generar colapso o disminución del volumen de los mismos, ¿ya? Tardío, la hiperoxia mantenida se considera tóxica, puede llevar a toxicidad pulmonar asociada al aumento de los radicales libres. Cuando ya tengamos evaluado a nuestro paciente para administrar oxígeno, tenemos que decir qué tipo de implementos vamos a usar o de sistema vamos a usar de administración, ya que puede ser de bajo flujo o de alto flujo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con sistemas de bajo flujo? Son sistemas que administran un flujo menor al volumen inspirado del paciente, o lo que son sus valores normales de inspiración. Aproximadamente se considera entre 30 y 35 litros de volumen inspirado total de un paciente. Por lo tanto, no se va a ver suplido al 100%, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá nosotros las cánulas nasales o bigoteras, que administran un flujo entre 4 a 5 litros por minuto y nos va a ayudar a llegar aproximadamente a una fracción de inspirado de oxígeno al 40% máximo, ¿ya? Se aconseja que la utilización de la cánula no sea utilizada en valores mayores de 4 o 5 litros porque producen sequedad, irritación de las fosas nasales, y a pesar de que sigamos subiendo el oxígeno en estos dispositivos, no vamos a tener una concentración de oxígeno inspirado mayor. Las mascarillas simples, que son estos dispositivos de plástico, ¿ya? Que con una cinta elástica y tienen una tira metálica en la zona del tabique para adaptar, cubren completamente la boca y la nariz, ¿ya? Esto, por lo tanto, tiene cierta rechazo de pacientes que pueden tener claustrofobia, ¿ya? Y pueden ser reemplazables según el porcentaje de oxígeno o flujo que estemos usando, para usar la naricera en caso de que el paciente necesite movilizarse o comer o realizar otras actividades. Tenemos las mascarillas con reservorio, ya que las mascarillas con reservorio tenemos inspirando, además del flujo desde la central de oxígeno, que es un flujo que ya viene al 100%, además reutilizamos el oxígeno que está en esta bolsita que se ve aquí a mano derecha, que lo llamamos reservorio, ¿ya? Porque va a reservar el oxígeno, entonces por lo tanto vamos a inspirar el oxígeno desde la central de oxígeno más este reservorio de oxígeno en el dispositivo, ¿ya? Hay dos sistemas, un sistema con reinhalación parcial y otro de no reinhalación, en el que en el de reinhalación parcial el aire exhalado, el CO2 exhalado, se reinhala en el fondo porque vuelve, digamos, a la bolsa de reservorio, porque hay una válvula de salida bidireccional, entra y sale en el fondo aire ambiente. En el de no reinhalación tenemos un sistema unidireccional donde hay tenemos unos dispositivos de silicona que nos van a ayudar a que salga el aire y el CO2 inspirado sin tener una reinhalación, digamos. Ya se cubre. Esto nos va a ayudar a tener concentraciones mayores que la de reinhalación parcial, siendo numéricamente hablando, cada silicona nos va a poder asistir hasta un 100% relativamente, porque no es del todo así, no es algo que se pueda manejar, pero aproximadamente cada una nos va a dar un 75% y un 50% si voy retirando la una, digamos. La mascarilla con reservorio es importante porque la recomendación de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva
en la contingencia actual, digamos, con el COVID-19, recomienda preoxigenar al menos 5 minutos al 100% con mascarilla de reservorio para evitar la ventilación manual con el AMBU, ya esto para prevenir la dispersión de aerosoles, que es una situación de riesgo para el personal de salud durante el procedimiento. Estimado el flujo versus fracción de inspirado oxígeno, en los sistemas de bajo flujo tenemos la cánula de oxígeno, la bigotera, que nos puede llegar, como les mencionaba anteriormente, hasta un 40% aproximadamente. La máscara de oxígeno, desde los 5 o 6 litros, se recomienda siempre tener un flujo de oxígeno de mayor a 6 litros para evitar la reinhalación o la concentración de CO2 en el dispositivo que hace una especie de reservorio a la mascarilla, que puede llegar hasta el 60%. La mascarilla de oxígeno con reservorio, con bolsa de reservorio reinhalatoria, hasta un 80%, y bolsa no inhalatoria, perdón, hasta un 99% estimado. Los sistemas de bajo flujo no se puede asegurar el porcentaje de la fracción inspirada de oxígeno, dado que tiene otros componentes que influyen en la asistencia total, digamos, tanto la frecuencia respiratoria, conciencia del paciente, etc. Y tenemos mascarilla Venturi, que es un dispositivo de alto flujo que sí cumple los requerimientos del paciente en su volumen inspiratorio, porque se basa en el principio de Bernoulli para la administración de oxígeno. Por lo tanto, pasa un flujo de oxígeno por un orificio estrecho, aumentando su velocidad, de esta forma haciendo una especie de presión negativa, arrastrando aire ambiente, mezclándose con el oxígeno, logrando unos litros por minuto adecuados según la necesidad completa del paciente, y nos ayuda con una concentración de FiO2 estable. Por lo tanto, la administración de oxígeno depende solo del flujo y la apertura que le damos a la válvula. Ya no tiene una mezcla de oxígeno indeterminada como los dispositivos de bajo flujo. Acá vemos el principio de Bernoulli aplicado. Tenemos la entrada de oxígeno por litros y la mezcla de aire, que está en una FiO del 21%, y determina según cómo adaptemos la válvula, cuántos litros de oxígeno voy a estar administrando versus cuánto va a aspirar de aire. Por lo tanto, hay unos litros por minuto específico con una FiO específica que nos va a ayudar en el fondo en la hora de tener una gasometría, por ejemplo, saber exactamente cuánta FiO2 estoy aplicando y calcular así, según los resultados de la gasometría, qué tan efectiva está siendo mi asistencia con la oxigenoterapia. De alto flujo, que sería el dispositivo verde, la válvula verde que vemos en el ejemplo anterior, y el de alto flujo, el blanco, que nos va a llegar al máximo el sistema Venturi llega a un 50%, que ahí tenemos un tope respecto a la mascarilla con reservorio, por ejemplo, que no sabemos exactamente el porcentaje total, pero sí sabemos que podemos llegar solo al 50% de oxígeno en nuestra oxigenoterapia. Complicaciones que ya había mencionado antes también, además de la hipercapnia y la atelectasia, más efectos como la hiperoxia con el aumento de radicales libres. Tenemos también efectos físicos en el estado de la piel, ya zonas de apoyo importante, proteger las zonas de apoyo del paciente, ya, y estar atento a los signos de retención de CO2, ya, de presión respiratoria, atelectasia e infecciones. Cuidados de enfermería en la oxigenoterapia: manejar la oxigenoterapia como un medicamento, considerando los días correctos. Tenemos que saber la dosis de nuestro paciente, sea específicamente la persona que tenemos que tratar, ¿ya? Etcétera, dentro de los días correctos. Elegir equipo según la necesidad del paciente y su estado clínico y según la indicación médica. El oxígeno es indicación médica como cualquier otro medicamento, ¿ya? Pero es importante saber de nuestra parte de enfermería la implicancia, la rapidez de acción con esta terapia, que puede ser muy deleterio para el paciente esperar, digamos, administrar la terapia.
Proteger la piel de la zona de fijación con prevención para la prevención de las úlceras por presión. Valorar el estado clínico en forma frecuente, priorizando los aspectos respiratorios. Valorar la presencia de secreciones y sus características. Mantener la vía de administración permeables. Realizar registro de enfermería en relación al estado clínico del paciente y las modificaciones del FiO2 y el flujo, ¿ya? Y administración continua, evaluar eventual retiro precoz, ¿ya? Y el retiro siempre tiene que ser progresivo y de forma segura, ¿ya? Asegurar el apoyo de oxígeno durante el traslado del paciente, revisar las conexiones del circuito, ¿ya? Es importante también revisar nuestros oxígenos portátiles, el llenado de estos oxígenos portátiles, ¿ya? Y asegurarnos de que durante el traslado, durante algún procedimiento de examen, el paciente va a tener este apoyo de oxígeno. Controlar el flujo, observar el burbujeo del frasco humidificador, siempre con volúmenes que, según la literatura, tienen que ser sobre 4 o 6 litros. Siempre voy a necesitar el humidificador o el agua bidestilada que vamos a estar utilizando como frasco humidificador. Sin embargo, lo ideal es siempre tener usándolo a pesar de que estemos con 2 o 3 litros de administración. Realizar el recambio de dispositivos, rotular de acuerdo a las normas de servicio y muchas gracias.